Listo. La de pleural creo que sí, ¿ah? ¿La de pleural cuándo fue? ¿Fue el lunes o el miércoles? Porque creo que el miércoles ya podía grabar y el lunes no. Sí, sí. Entonces voy a fijarme bien porque esas ya se están grabando de frente del sistema de la universidad. Muy bien. El día de hoy tenemos un solo tema que es neumonía. Empecemos. Porque es un tema un poquito largo, pero vamos a tratar de hacerlo un poco dinámico, ¿ok? Cuando hablamos de neumonía nos referimos a una enfermedad causada por una infección del parénquima pulmonar. Es importante tener esto en cuenta. No estamos hablando solamente, por ejemplo, a diferencia de una bronquitis, que es parte de las infecciones de vías respiratorias bajas, la neumonía, si bien es cierto, es una infección respiratoria baja, debe tener compromiso del parénquima pulmonar. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? De dos formas. Bueno, puede ser el tipo de fisiopatológico, pero eso no es muy útil. ¿Cómo es útil? Clasificarlo según el sitio de la adquisición. En neumonía adquirida en la comunidad y neumonía nosocomial. Neumonía adquirida en la comunidad, como lo dice su nombre, es aquella infección que se adquiere fuera del hospital. Y la neumonía nosocomial va a ser aquella que se adquiere cuando el paciente está hospitalizado. Y se va a separar en dos tipos. La intrahospitalaria, que es una neumonía adquirida más de 48 horas después del ingreso hospitalario, o la neumonía asociada a ventilación mecánica, que es una neumonía que se adquiere más de 48 horas, mayor o igual a 48 horas después de la intubación endotraqueal. Y obviamente esto en áreas de cuidados intensivos. Con respecto a la fisiopatología, a la epidemiología, primero en esta figura podemos ver, para el año 2020, prepandemia, las causas más importantes de muerte a nivel mundial eran estas. En el cuarto lugar están las infecciones respiratorias bajas, y dentro de estas el grupo más importante son las neumonías. Ahora, quiero que se fijen quién está en el número 3, está el EPOC, pero acá hay un dato importante. Generalmente el EPOC, su mortalidad se va a deber a un cuadro principalmente por sobreinfección. Entonces, neumonía y EPOC están muy relacionados, pero miren que están dentro de los primeros 5 lugares de mortalidad a nivel global. Ahora, obviamente, los años que siguieron, 2020 y 2021, se asocian a la pandemia y la estadística es completamente diferente. Probablemente ya estén en el primer puesto, pero es coyuntural. Entonces lo habitual es tener infecciones respiratorias bajas, neumonía como la cuarta causa de muerte a nivel mundial. A ver, en el año 2016 tenemos una estadística de un estudio que se hizo a nivel global, que hubo más de 366 millones de casos de neumonía, infecciones del tracto respiratorio inferior, con una tasa de incidencia de 32.2 por cada 100.000 personas en el mundo. Los datos los tenemos principalmente de países del primer mundo. En Estados Unidos hay más de 1.5 millones de hospitalizaciones anuales por neumonía pre-pandemia. Y la tasa de mortalidad, como pueden ver en la diapositiva, va a ir aumentando progresivamente a pesar de que el paciente pueda salir de alta post-neumonía. ¿Por qué? Obviamente hay que tener en cuenta que no solamente hay morbimortalidad en el momento agudo, sino que esta se puede incrementar en los días y meses posteriores, asociados a secuela, insuficiencia respiratoria, o también a ser más riesgo de volver a hacer una nueva neumonía. En el Perú, según los datos del INEI, vamos a tener a la neumonía como la primera causa de mortalidad durante las 3 últimas décadas, y obviamente durante la época de pandemia es también la causa más importante. En países de bajos ingresos como el nuestro, los datos epidemiológicos se van a dar principalmente en los registros hospitalarios, es decir, la causa de hospitalización, la cual es muy común que sea neumonía. Y lo que les decía con relación al EPOC, una gran parte de la mortalidad relacionada con la neumonía se puede atribuir a una comorbilidad existente
y podría ser el paso final hacia la mortalidad, en especial en pacientes con bajo estado funcional, por ejemplo, adultos mayores, postrados, pacientes con época avanzada, fibrosis, cáncer, etc. Me van a disculpar, chicos, que he estado el fin de semana mal. Bueno, los pacientes con neumonía sufren una gran carga económica anual sustancial con un alto costo de hospitalización. Pero eso no es solamente pues a nivel del mismo paciente, sino, por ejemplo, a nivel de nuestro país es una carga muy importante a nivel del Estado y del Seguro Social. Y como pueden ver, la mortalidad va a fluctuar entre el 1 y el 50%, dependiendo en dónde esté hospitalizado o si está hospitalizado el paciente. En ambulatorios, como ven, es muy bajita. Y en UCI, 1 de cada 2 pacientes puede llegar a fallecer por neumonía. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los más importantes son edad avanzada, pacientes mayores de 65 años, comorbilidades crónicas, ya les mencioné, por ejemplo, pueden ser respiratorias, EPOC, fibrosis pulmonar, pueden ser a otro tipo de comorbilidades, diabetes mellitus, postración crónica, secuela de ACV, etc. Infecciones virales. Las infecciones virales, como en sí, pueden predisponer a que una infección viral que da una infección alta pueda progresar a ser una neumonía viral, y la neumonía viral de por sí puede ser un factor de riesgo para una sobreinfección bacteriana. Así que cualquier infección viral podría terminar en una sobreinfección bacteriana, sí, en ciertos pacientes. Así que es un factor de riesgo. Alteraciones de la protección de la vía aérea, en especial, por ejemplo, en pacientes que tienen alteración del sensorio, que tienen alteración de la deglución, pacientes con secuela de ACV, portadores de sonda nasogástrica, pacientes que por medicación o por alcohol tienen, o por ejemplo también en epilepsia, que tienen riesgo de entrar en un momento en alto riesgo de broncoaspiración, por ejemplo cuando pierden la conciencia, etc. Obviamente tabaquismo, que se asocia al EPOC, pero también se asocia a disminuir a un estado proinflamatorio de las vías respiratorias, los pacientes que sufren de alcoholismo y algunos otros, como los pacientes con pena privativa de la libertad, o sea, los pacientes que están en la cárcel, aquellos que viven en casas de reposos, o pacientes expuestos a toxinas ambientales, humos tóxicos, etc. Vamos a continuar. Con respecto a la microbiología, hay que tener en cuenta hay 3 categorías importantes que van a producir neumonía adquirida en la comunidad aguda, porque si yo me pongo a hablar de neumonías crónicas, ahí a la cabeza, por ejemplo en este país va a entrar la tuberculosis, pero en la aguda tengo bacterias típicas, las bacterias atípicas y los virus respiratorios. Lo más importante es que, ¿cuáles son las causas más frecuentes? El Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo, y los virus respiratorios. El neumococo es la bacteria más frecuente en casi todos los estadios de edad y en casi todos los grados de severidad de los pacientes. ¿Ok? Y los virus respiratorios, ustedes saben, hay como 200 tipos de virus respiratorio. Importante el SARS-CoV-2, que es el virus de la COVID-19, pero ¿cuál es el problema? El problema es que no podemos comparar pues ni la epidemiología ni ni la epidemiología ni la presentación ni la mortalidad de lo que ha sido la pandemia por COVID-19 con las neumonías adquiridas en la comunidad de forma habitual, porque es algo, como les mencioné, netamente coyuntural. A ver, en esta diapositiva quiero más o menos que vean cómo es que se van a separar los diversos tipos de microorganismos de acuerdo a la etiología, ¿ya? Y de acuerdo al sitio de donde se está tratando al paciente. Entonces, solamente para que vean algunas cosas. Estas 2 primeras columnas, obviamente estos son datos de otros países, pero se pueden extrapolar. Las 2 primeras columnas, pacientes ambulatorios, pacientes hospitalizados en salas de hospitalización y pacientes en UCI. ¿Por qué es bien importante? Porque miren, solamente acá en las primeras filas podemos darnos cuenta.
pacientes en los cuales se identificó un patógeno, el porcentaje está entre paréntesis, y pacientes en los cuales no se identificó un patógeno. El tema es que en la mayoría, o en más del 50% de los casos de pacientes ambulatorios hospitalizados o en UCI, no se identifica el patógeno, independientemente del país. O sea, es bien difícil encontrar el patógeno. Muchas veces se puede encontrar solo hasta en un 25% de los pacientes. Y en los que sí se encontró el patógeno, hay una diferencia bien grande entre lo que es el neumococo y el resto de pacientes. Aunque hay algunas bacterias, por ejemplo, la Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydia pneumoniae, que son bacterias atípicas en las cuales, si es que se hacen los estudios respectivos, podríamos encontrar que son los patógenos responsables. Por ejemplo, en Canadá eso es muy común, pero estos exámenes no se hacen comúnmente en la mayoría de pacientes. Y en esta diapositiva podemos ver los factores de riesgo específicos para tener un paciente dado de acuerdo a alguna condición. ¿Cuáles son? O sea, acá hay varios, ¿no? Pero yo les voy a decir cuáles son los más importantes. Los pacientes asociados a EPOC, ya no, el estreptococo ya no es el más importante, sino el Haemophilus influenzae, la Pseudomonas aeruginosa, Legionella, sí está el estreptococo, pero no es el más importante, y otros. Los pacientes que están con riesgo de aspiración, por ejemplo, aquellos con trastornos de conciencia, etcétera, los patógenos gram negativos o los enteropatógenos gram negativos y los anaerobios de la vía de la cavidad oral. Y los pacientes con HIV. Este es un tema aparte, que vendría a ser la neumonía del paciente inmunosuprimido. Si bien es cierto, aquellos que tienen una infección por HIV temprana, sin mucha inmunosupresión, pueden ver acá, estreptococo neumonía sigue siendo la primera causa, pero que ella viene a tallar otra, que es el Mycobacterium tuberculosis. Y en el paciente con una infección avanzada, ya con severa inmunosupresión, ya estamos viendo una cantidad de patógenos completamente diferentes, dentro de los que se incluyen hongos, micobacterias atípicas, etc. Ahora, todo esto es importante, pero hay un nuevo dato que en los últimos años se ha venido desarrollando, que es el descubrimiento del microbioma pulmonar. ¿Qué es esto? Quiere decir que antes se pensaba que la vía aérea y el pulmón era un ambiente estéril. Luego se ha descubierto que no es para nada estéril, pero la carga microbiana es baja. ¿Ya? Pero se pueden encontrar todas estas especies, como pueden ver acá en el lado celestito. Ahora, lo que se ha demostrado es que para que haya desarrollo no solo de neumonía, sino asociación con otro tipo de infecciones o enfermedades de que van desde el asma hasta la fibrosis pulmonar, hay el desarrollo de más bacterias que no están dentro del microbioma pulmonar normal. Y lo que se postula es que para que se desarrolle una neumonía, el paciente tiene que tener una alteración o una disminución en aquellas bacterias buenas para que puedan reproducirse las bacterias malas. Ok, con respecto a la fisiopatología clásica de la neumonía, tengamos en cuenta que hay una vía respiratoria, que es lo más clásico, que tiene esta cascada, ¿no? Los patógenos son transmitidos de persona a persona, generalmente por vía inhalatoria, ya sea de gotitas respiratorias o de aerosoles. Estos llegan a la orofaringe, a la nasofaringe y los microaspiramos hasta los alvéolos. O sea, llegan desde las vías respiratorias altas hasta las vías respiratorias bajas. Pero para que haya una infección debe haber lo siguiente, debe haber un inóculo suficiente, es decir, deben haber suficiente cantidad de patógenos y siempre tiene que haber una alteración de las defensas inmunes. ¿Ok? Ahora, si esos patógenos comienzan a replicarse, producen factores de virulencia y la respuesta inmune del paciente conduce a mayor inflamación y daño del parénquima pulmonar, eso es lo que produce nuestra neumonía.
Otras vías son la aspiración del contenido orofaringio, o que también puede venir incluso del contenido gástrico, diseminación hematógena a partir de un foco séptico distante, por ejemplo un absceso en algún otro lado del cuerpo, o contigüidad, extensión directa de un foco infeccioso que podría estar en la caja torácica, en la piel, al tejido pulmonar. Entonces, en resumen, acá podemos ver en este lado cómo llegan los patógenos. Acá está nuestro estreptococo, llegan de las vías aéreas superiores a las vías aéreas inferiores, comienzan a replicarse. Los macrófagos alveolares, que normalmente están dentro de los alvéolos de forma habitual, comienzan a producir citoquinas. Estas citoquinas van a atraer a más células del sistema inmune, en especial a los neutrófilos, ¿ya? Que se van a introducir al espacio alveolar y van a producir más citoquinas, y así es una cascada interminable inflamatoria, y finalmente va a haber permeabilidad capilar, va a entrar más células blancas, y acá va a haber un exudado alveolar, que ¿dónde lo vamos a ver? En una imagen. Antes de ver las imágenes, el cuadro clínico. Los síntomas y signos los podemos separar en pulmonares y sistémicos. Dentro de los pulmonares, recuerden lo clásico: tos, que puede ser seca, pero generalmente en una neumonía bacteriana es asociada a flema, ¿no? O a expectoración, que puede ser de diversa calidad, puede ser amarillento, purulento, verdoso, etcétera, etcétera. Disnea, falta de aire. Dolor torácico, pleurítico, si por ejemplo la lesión está pegada hacia la periferia del pulmón, y taquimia, que es incremento de la frecuencia respiratoria. Los síntomas sistémicos son muy variables, se pueden presentar en cualquier enfermedad: fiebre, malestar general, escalofríos, disminución del apetito, y obviamente los síntomas y signos de sepsis y o disfunción orgánica. En el paciente que tiene un cuadro evolutivo severo puede llegar a tener hipotensión, alteración de la conciencia, falla renal, etc. Pero recuerden, ¿cuál es el síndrome de neumonía que tendremos que tener en cuenta? Tos, disnea y fiebre. Tos con flema, disnea y fiebre. Y es por eso que el diagnóstico se basa en lo siguiente: tener los síntomas sugerentes, o sea, el síndrome compatible con una infección respiratoria baja, tos, fiebre y disnea, y un nuevo infiltrado en imágenes de tórax. Con respecto al diagnóstico, hay que tener en cuenta que podemos utilizar diversos tipos de imágenes, pero siempre la radiografía de tórax es mucho más accesible y fácil de usar, y es más simple y menos costosa, y es suficiente para darnos el diagnóstico. La tomografía es más útil, más sensible, pero obviamente es más costosa y más variación. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, el primero que quiero que tengan en cuenta es el siguiente: las enfermedades cardiovasculares que se pueden asociar a descompensación y congestión o edema agudo pulmonar. En estos pacientes puedo tener tos, puedo tener disnea y puedo tener infiltrado. Tal vez lo único que me pueda sugerir que no es neumonía es que el paciente no da fiebre. Pero recuerden que hay adultos mayores que no hacen fiebre. ¿Okay? Cuando nos vamos haciendo adultos, vamos perdiendo la capacidad para desarrollar fiebre. Entonces puedo tener un adulto mayor con tos, disnea y un infiltrado nuevo, que generalmente, si es de etiología cardiovascular, es bilateral, pero eso siempre hay que estudiar. Estudios microbiológicos me ayudan a definir la etiología, pero todavía no lo vamos a ver. Y los estudios complementarios, que pueden ser muy variados, pero hay ciertos que son sumamente importantes, como el hemograma, los reactantes de fase aguda, hemocultivos en pacientes principalmente hospitalizados, y la función renal, la urea y el nitrógeno, el BUN, ¿ya? El nitrógeno ureico. Normalmente el BUN es difícil de conseguir en los laboratorios, entonces urea es un poquito más simple de conseguir, pero es importante. ¿Para qué? Para lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver las series radiográficas. En esta primera imagen, es la imagen clásica de un infiltrado, que lo podemos ver acá en la base del hemitórax derecho. Siempre una radiografía completa es la imagen frontal y la imagen lateral. En la imagen frontal yo veo este infiltrado, y en la imagen lateral noto que el infiltrado está acá. Un signo clásico para leer nosotros radiografía de tórax y determinar que hay un consolidado es el signo de la silueta, que quiere decir que dos estructuras que tienen la misma densidad pierden
sus límites entre sí. Por ejemplo, acá vemos el diafragma, llego acá y ya no sé dónde está el diafragma, puede estar por aquí, no sé, simplemente se borró su límite. Y acá yo tengo un infiltrado que debe tener la misma, digamos, densidad del diafragma, entonces acá hay signo de la silueta positiva. Igual en la imagen lateral, como podemos ver, acá yo tengo un infiltrado y pierde su límite con el diafragma. En esta imagen no hay un consolidado, veo un infiltrado difuso bilateral que parece ser micronodular, un poquito intersticial. Esto es una típica, bueno, típica no, es una clásica neumonía atípica. Ya este es un cuadro por micoplasma que no hay un consolidado típico en la radiografía, pero es un paciente pues que hace muchos síntomas respiratorios también y se pueden asociar también incluso algunos factores de riesgo, como el paciente es un poco más joven, las bacterias atípicas suelen afectar principalmente a aquellas personas que son jóvenes y que pueden tener asociados algunas enfermedades como el asma. ¿Okay? Entonces acá hay un infiltrado difuso bilateral que se ve tanto en la frontal y en la lateral. En esta radiografía es una perfecta serie radiográfica de un paciente con neumonía severa que incluso entró a UCI. Acá podemos ver un compromiso extenso, predominio de bases con una expresión principalmente periférica, o sea, más hacia las zonas que están hacia afuera. ¿Ya? El paciente progresó mal, llegó a ser intubado. Acá se puede delimitar un poco la silueta cardíaca, pero hay compromiso extenso. En esta imagen ya no delimito la silueta cardíaca, yo ya no puedo decir dónde está acá el límite, entonces signo de la silueta positivo, fue progresando incluso un poquito peor, pero luego mejoró. Comenzamos a ver que disminuyen la cantidad de consolidados, comienza a airear mejor los campos pulmonares. Este es un clásico cuadro de neumonía severa por COVID-19. La tomografía de tórax. La tomografía de tórax es mucho más sensible porque me permite ver, miren, un consolidado, acá es lobar, porque esta es la cisura, y como veo acá yo también el broncograma aéreo. Y lo veo tanto en la ventana parenquimal como en la ventana mediastinal. Obviamente acá yo no tengo duda que esto es una neumonía, por eso es más sensible. En esta serie de tomografía hay otras cosas, no hay consolidado. Acá yo veo unas lesiones que parecen unas sombritas, son periféricas, hay compromiso difuso, hay más que nada en las bases están un poquito más comprometidas, hay zonas solo de vidrio deslustrado, estas sombritas se les llama compromiso en vidrio deslustrado, y algunas zonas ya más consolidadas. Esta tomografía también es de un paciente con neumonía viral severa por COVID-19. Ok, una vez que ya vimos más o menos cómo se ven las neumonías, o sea, un infiltrado, una lesión, ahora vamos a evaluar cómo se pueden comparar la radiografía de tórax versus la tomografía de tórax versus la ecografía pulmonar. La radiografía de tórax tiene, aquí están las fortalezas y las limitaciones. Las fortalezas de radiografía de tórax, uno, que es barato, que es fácil, de fácil accesibilidad y es rápida, ¿ok? Y lo otro, tiene poca radiación, obviamente, en comparación con una tomo. La tomografía de tórax es más útil porque es más sensible, pero es cara y es más difícil de hacer y tiene más radiación. Pero me ayuda a evaluar dos cosas mejor. Uno, el paciente inmunocomprometido, y dos, el paciente que le estoy buscando algo más que la neumonía, por ejemplo, un tumor, alguna lesión que no pueda haber en la radiografía de tórax, por ejemplo, una embolia pulmonar. Listo. En la ecografía de tórax, que ahora se utiliza la ecografía de tórax o la ecografía pulmonar, en los últimos años, es un estudio que se utiliza para definir neumonía justamente en lugares donde tenemos esta disponibilidad, hospitales grandes. ¿Qué es lo bueno de la ecografía torácica? Uno, que no tiene radiación, que lo puedo hacer al lado de la cama, que es dinámico, le puedo hacer 5 veces al paciente durante el día y no pasa nada, que lo puedo usar en niños, en mujeres embarazadas, y obviamente me ahorra tiempo. ¿Qué es lo malo de la ecografía de tórax?
que va a depender de que la persona esté bien entrenada, o sea, es operador dependiente. Y hay veces en las cuales no puedo detectar bien la neumonía. Por ejemplo, si hay un neumotórax, no voy a ver si hay neumonía. Entonces, porque no llega hasta ahí mi ecógrafo. Las limitaciones de la radiografía de tórax, principalmente, que no me va a evaluar comorbilidades y que puede, dependiendo si el paciente es inmunosuprimido, si estoy buscando otra cosa más, no ser tan útil. Y la tomografía, ya les dije, es cara, no la podemos conseguir en todos lados, en todos los hospitales, y obviamente tiene mucha radiación. Una vez que yo defino mi diagnóstico, el paciente tiene síntomas, tiene una lesión nueva en imágenes, yo lo que voy a hacer es definir la severidad, porque de definir la severidad es lo que yo voy a decidir cuál va a ser, uno, el lugar de tratamiento y qué tratamiento le voy a dar. La definición de severidad es de acuerdo a dos escalas. La primera es la escala de PSI o Pneumonia Severity Index, que me evalúa todo lo que ustedes pueden ver en la diapositiva, si el paciente, el sexo, la edad, si viene de una casa de reposo, la comorbilidad, los hallazgos en el examen físico y algunos hallazgos en laboratorio y radiografía. Poniéndoles ciertos, o sea, puntajes, yo puedo definir si el paciente va de clase 1 a clase 5. De acuerdo a eso me va a dar la mortalidad. La clase 1, que es cuando no tengo puntaje, es aquel paciente menor de 50 años sin ninguna comorbilidad. Entonces ese se considera como clase 1. Si es para arriba, acá yo tengo que tratar de completar el PSI. Lo malo es que esto obviamente es bastante tedioso de realizar en todos los pacientes que llegan a una emergencia, ¿no? Y no siempre hay todas estas cosas, en especial algunos exámenes en todas las emergencias. Debería haber, porque tampoco es tan complicado, pero no siempre. Entonces tenemos otra escala, que es la CUP 65, que es mucho más simple. Lo único que necesito es ver si el paciente tiene confusión o alteración mental, viene de urea, ¿ya? Que debería estar más de 20 miligramos por decilitro, también se puede usar el BUM, la frecuencia respiratoria, ya que si es más de 30 por minuto se utiliza un puntito más, la presión arterial y la edad. ¿Okay? Si el paciente es mayor a 65 años, mayor o igual a ese se considera un punto. Y así yo voy sumando los puntajes de acuerdo a si el paciente tiene baja, moderada o alta severidad y también esto me da el riesgo de mortalidad. ¿Ok? Pero esto es importante porque me va a ayudar a decidir si hospitalizo o si no hospitalizo al paciente. O sea, por ejemplo, acá podemos ver quiénes se van a atender de forma ambulatoria, quiénes no se van a hospitalizar. Son aquellos que tienen PSI de 1 a 2 o un CUR 65 de 0 o de 1 si ese 1 es la edad. ¿Quiénes se van a hospitalizar? Aquellos con PSI mayor o igual a 3 o pacientes con CUR 65 mayor de 1 o mayor de 2 si es la edad también uno de los puntos que se cuentan. Y obviamente, ¿quiénes van a entrar a cuidados intensivos? Van a entrar a cuidados intensivos aquellos que tengan CUR mayor de 3, PSI mayor de 4 y 5, ¿ya? Y aquellos que tengan insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica y una sepsis que no responda a fluido, es decir, que requiera soporte vasopresor. Una vez que yo determino que el paciente tiene neumonía, determino su severidad y luego determino si se hospitaliza o no, luego allí yo voy a decidir qué exámenes microbiológicos le voy a pedir. Aquí tengo un comparativo que fue publicado el año pasado en Lancet, sobre las 3 guías más importantes para manejo de neumonía a nivel mundial. La guía europea que se publicó en el 2011, la última guía del ATS-ITSA del 2019 y la guía británica del 2009. ¿Ok? Como pueden ver, esto rojito es que no se le pide nada. Entonces, al paciente ambulatorio no le piden nada. En algunos casos, le piden, por ejemplo, antígeno neumocócico en caso de una epidemia, ¿ya? O en el paciente que yo tenga alguna sospecha, le puedo pedir diagnóstico de HIV o pruebas para tuberculosis. Pero quiero que vean cómo cambia la cosa si el paciente se hospitaliza.
Finalmente hay una capita que es muy importante. Todas estas guías son hechas en el primer mundo. Nosotros tenemos que extrapolar a nuestra realidad. Y nuestra realidad es cualquier adulto o adulto mayor con neumonía deberíamos hacerle estudios de tuberculosis. Esto lo vamos a tratar en una clase posterior, pero es parte importante. De la misma manera, como pueden ver, la última guía para manejo de neumonía es del 2019. ¿Pero qué ha pasado en el 2020? Pues la pandemia. Esta figura sacada del UpToDate del 2022 obviamente nos muestra algunos cambios. ¿Cuál es el cambio principal? El testeo para COVID-19, que se hace en todos, leve, moderado o severo, obviamente por la coyuntura de la pandemia, pero se hace en todos. Y en los casos de enfermedad o neumonía severa, el hecho de tener que hacer una broncoscopía es primordial. La broncoscopía es un examen que se puede hacer en la misma cama del paciente, donde ingresamos hasta las vías aéreas inferiores y podemos tomar muestras que se pueden estudiar para absolutamente todo. Entonces es sumamente importante en pacientes con enfermedad severa. Entonces, esto es en resumen, ¿no? Lo actual. Pacientes con PSI 1 o 2 es una enfermedad leve y va a tener ambulatorio o CURP 0 o también el CURP 65 de 1 si ese 1 se debe a la edad. Moderados 3 o 4, CURP 65 de 1 a 2. Recuerden, si ese 1 es la edad, podría ser ambulatorio. Y severo, PSI 4 o 5, ¿ya? Y que necesitan generalmente cuidados intensivos. Y ahora, ya para ir acabando, lo que es el manejo. El manejo se basa en dos cosas. Si yo sospecho una neumonía bacteriana, ya, tengo que darle antibióticos. Si sospecho una viral, obviamente no. Pero recuerden que las virales se pueden complicar y volverse bacterianas, pero es en el contexto del paciente con enfermedad moderada severa, no en el paciente ambulatorio. Lo importante del antibiótico es que debe de iniciarse rápidamente. La duración va a depender de que si el paciente mejore y yo lo tenga febril y sin síntomas 48 horas, pero generalmente en los ambulatorios es máximo entre 5 a 7 días. Y las resistencias locales, según la epidemiología local, porque lamentablemente ya hay mucha resistencia, por ejemplo, en el país, a la streptomicina, que era un antibiótico que se usaba antiguamente para tuberculosis. Hay resistencia al ciprofloxacino, pero el ciprofloxacino no se usa para neumonía. Pero hay un antibiótico que ha sido usado de forma así indiscriminada en los últimos años, que es la acitromicina, y que era base para el tratamiento de neumonía, en especial por gérmenes atípicos, y que ya actualmente en el Perú su incidencia de resistencia se está haciendo cada vez más alta. Y muy aparte de los antibióticos, las medidas generales, manejo de síntomas y oxigenoterapia en caso de que el paciente lo requiera, en especial aquel con enfermedad severa ya o moderada. Importante que para la mayoría de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad y excluyendo COVID-19, el cual siempre se tiene que testear, la etiología no se conoce en el momento del diagnóstico y el tratamiento antibiótico es empírico. Y los patógenos con mayor probabilidad de causar neumonía van a variar, como ya les dije, según la gravedad de la enfermedad, la epidemiología local y los factores de riesgo del paciente. Acá hay un comparativo entre las guías de manejo de la ATS-ITSA, que es la que nosotros utilizamos actualmente. Y bueno, hubo una guía previa que fue sacada en el año 2007. Han habido algunos cambios, principalmente de acuerdo a las resistencias microbianas, y algunas cositas que yo les quiero hacer notar aquí. Por ejemplo, ¿qué me interesa que tengan en cuenta de esta diapositiva? Estas tres de aquí. El macrólido como monoterapia. El macrólido, como ustedes saben, aquí este es el grupo de antibióticos como la acitromicina o la claritromicina. En algún momento se recomendaba para pacientes ambulatorios de forma fuerte, o sea, era una buena recomendación. Actualmente solamente se va a recomendar a aquellos pacientes y en base a los niveles de resistencia locales, o sea, no todos deben recibir ya macrólido solo.
El uso de la procalcitonina, antes ni se hablaba de ello, y ahora no está recomendado para determinar la necesidad de una antibiótico terapia inicial. Esto principalmente en pacientes muy severos, porque la procalcitonina es un biomarcador que me puede sugerir una sepsis bacteriana, ¿ya? Pero ¿qué pasa si está negativo y tengo al paciente en UCI? Eso no quiere decir que no le vaya a dar antibiótico, por eso no está recomendado para determinar la necesidad de terapia antibacteriana inicial. Y el uso de corticosteroides o corticoides, antes ni se hablaba de ello. Ahora sí se habla y justamente recomiendan no usar. Se puede considerar en pacientes con shock séptico refractario o tal vez en pacientes que requieren corticoides por alguna enfermedad asociada, como por ejemplo EPOC. Pero para una neumonía en especial viral no se recomienda. Mucho cuidado, o sea, estamos hablando del uso así como droga de primera línea. Otra cosa, y esto es importante que lo tengan en cuenta, es aquel paciente que tiene una insuficiencia respiratoria severa y neumonía por COVID. Ahí se está determinado el uso de corticoides solo por la insuficiencia respiratoria. Usar corticoides en COVID en paciente ambulatorio sin oxígeno está contraindicado. Y probablemente ha sido una de las causas más importantes por las que hubo mucha mortalidad por COVID en países como el nuestro. Ok, entonces, una vez que ya tenemos todo eso pensado, tenemos el diagnóstico, tenemos la severidad y ya sabemos dónde vamos a tratar al paciente, tenemos que decidir el antibiótico. La mayoría de guías se basa en charts, es decir, aquí en algoritmos que vamos a seguir. Este viene del UpToDate, que es muy bueno porque me abarca tanto lo que ellos como UpToDate recomiendan, como lo que recomienda la ATS-ITSA. Entonces, una vez que yo tenga el diagnóstico, me pregunto, ¿hay comorbilidades o algún factor de riesgo como el que está aquí? ¿Sí o no? Imaginemos que no. Tengo que preguntarme también, ¿el paciente es alérgico a las penicilinas? ¿Sí o no? Si es alérgico, puede tomar cefalosporinas. Recuerden que la alergia cruzada con penicilina y cefalosporina alcanza un 15%, por si acaso. Y bueno, entonces, si el paciente puede tomar cefalosporina, se recomienda una cefalosporina de tercera generación con un macrólido de preferencia o doxiciclina, eso según UpToDate. Según el ATS-ITSA, un macrólido o doxiciclina, siempre y cuando la resistencia para los macrólidos sean bajos. En el caso de que el paciente, por ejemplo, sea alérgico y no pueda tomar cefalosporina, se recomienda una fluoroquinolona respiratoria. Y vamos a la tablita, ¿cuáles son las fluoroquinolonas respiratorias que se podrían utilizar? Siempre con cuidado, porque por ejemplo, las fluoroquinolonas respiratorias en nuestro país se utilizan como drogas de segunda línea para tuberculosis y no se recomiendan para uso de neumonía adquirida en la comunidad. Entonces yo recomendaría tratar de evitar, y eso se recomienda acá en el Perú, tratar de evitar usar fluoroquinolonas respiratorias. Y así, de acuerdo a cómo se presente el paciente, yo puedo ir decidiendo cuál sería la opción más útil para el mismo. De la misma manera, el anterior fue el paciente ambulatorio, ¿ya? Este es el paciente outpatient, o sea, ambulatorio, y este es para el paciente hospitalizado. Acá es mucho más amplio porque hay que evaluar dos cosas más. Los factores de riesgo para que el paciente tenga dos tipos de bacterias importantes. Uno, el MRSA o Staphylococcus aureus meticilino resistente, o que tenga pseudomonas. En resumen, están los factores de riesgo en la tablita, pero los factores de riesgo para el MRSA generalmente son pacientes, acá pueden ver, que ya hayan recibido antibióticos, que tengan catéteres, que tengan neumonía necrotizante cavitaria, empiema, que estén con falla renal aguda o terminal, pacientes que están en la cárcel, que usan drogas endovenosas, incluso acá hay un factor de riesgo que es la participación en deportes de contacto, con box, artes marciales, por los golpes que pueden recibir y pueden estar colonizados. Y pseudomonas, en resumen, ¿quiénes estarían en riesgo para pseudomonas? Siempre piensen, aquel paciente que tiene una enfermedad respiratoria crónica con alteración en la estructura del pulmón. Ellos son los de riesgo. Y de acuerdo a eso, yo voy decidiendo
¿qué le puede ir dando al paciente? Un dato importante, la mayoría de medicamentos que utilizamos para el paciente que va a ser hospitalizado van a ser antibióticos endovenosos. O sea, esto no lo puedo manejar en casa. Entonces, es importante decir si el paciente se va a manejar ambulatorio o en casa. Esto es en resumen. Digamos, en resumen de los dos algoritmos previos, lo que es casi toda la clase. Yo hago el diagnóstico de neumonía, signos y síntomas con infiltrado. Paciente, decido si se hospitaliza o no por el PCI o por el PUR. Veo si el paciente es ambulatorio o hospitalizado. Y aquí decido si tiene alguna comorbilidad, ¿ya? Por ejemplo, sin comorbilidad me voy por esta línea. Y si tiene comorbilidad me voy por esta línea. Una cosa importante es de que una de las cosas que se recomienda para hacerle a los pacientes que van a ser ambulatorios es el diagnóstico de influenza, pero esto se hace de forma estacional. ¿En qué estación? En invierno. Entonces, por ejemplo, actualmente, si yo veo un paciente con sospecha de neumonía, no solo le hago COVID, debería mandarle también a hacer su test de influenza. En los pacientes que se hospitalizan, acá los vamos a separar en no severos, o sea que se hospitalizan en hospitalización habitual, y los que van a UCI. Y obviamente aquí están los antibióticos que más se recomiendan, porque si yo regreso acá la lista es mucho más grande. Recuerden que esta decisión del mejor antibiótico pues no la hace uno solo, ¿no? Está cuando el paciente se hospitaliza, hay todo un equipo que incluye el neumólogo, el infectólogo, el internista, hasta el intensivista que va a estar a cargo del paciente. Y la prevención. Neumonía adquirida en la comunidad tiene 3 pilares de la prevención. Dejar de fumar si el paciente fuma, vacunarse contra la gripe, es decir, contra la influenza en todos los pacientes. Ya no estamos hablando de los adultos mayores, de los niños, no, todos. Y la vacunación antineumocócica para pacientes de riesgo, adultos mayores, esplenectomizados, inmunosuprimidos, etc. Y aquí están las conclusiones, que es prácticamente todo lo que les he comentado, ¿ya? La NAC es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Aquí están los factores de riesgo. Las causas más comúnmente identificadas incluyen virus respiratorios, bacterias típicas, a la cabeza el estreptococo pneumoniae o neumococo, y las atípicas, que generalmente no sabemos porque no se estudia. El diagnóstico va a requerir un infiltrado más síntomas. Luego del diagnóstico, los pasos iniciales en el manejo son definir la gravedad de la enfermedad y determinar el sitio de atención más apropiado. Para la mayoría de pacientes, el enfoque de las pruebas microbiológicas está en función de esta evaluación. La selección del antibiótico, cuando es empírico, se basa en la gravedad de la enfermedad, el lugar de la atención y los patógenos más probables. Para los pacientes en los cuales se identifica el patógeno, tengo que adaptar mi tratamiento a ese patógeno en particular. Y para todos los pacientes se trata hasta que el paciente haya estado febril y estable durante al menos 48 horas y durante un mínimo de 5 días en ambulatorios. Los pacientes con infección leve generalmente van a requerir un tratamiento de 5 a 7 días. Y aquellos con infección severa con morbilidades pueden requerir de 7 a 10 días de terapia. Esto no es digamos, una ley, ¿no? Todo va a depender que el paciente vaya bien, a veces se puede extender, se puede acortar, y va a depender de la respuesta clínica del paciente. Ojo, respuesta clínica, que el paciente esté sin fiebre, respirando bien, sin vasopresores, o sea, tiene que mejorar clínicamente. No, en ningún momento se habla de respuesta en imágenes. Yo no, para darle de alta a un paciente, yo no espero que la radiografía o la tomografía estén limpias. Eso va a pasar entre 8 a 12 semanas después. Nunca se toman radiografías ni tomografías de tórax para ver si hay mejoría. ¿Está bien? Eso no está recomendado en ningún equipo. Y las medidas preventivas clave incluyen dejar de fumar y la vacunación tanto para influenza y para el neumococo. Bueno, un poquito de cultura general. El Día Mundial de la Neumonía es el 12 de noviembre. A ver, ¿hay alguna pregunta? Creo que me la van a tener que escribir si hubiese alguna pregunta. A ver, déjenme ver.
Si no hay, creo que está bastante clara la información. En todo caso, al igual que las semanas pasadas, yo le voy a hacer llegar a Pedro la clase y la información asociada, ¿no? De dónde sacamos toda esta información que es bien importante que ustedes la tengan a mano. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Nos estamos encontrando entonces el día miércoles. Eso sería todo. Gracias. Y esta clase sí ha sido grabada. Listo.